Muy buenas tardes. ¿Me confirman, por favor, si me logran escuchar? Buenas tardes, sí se escucha. Gracias. Perfecto, muy bien. Entonces, vamos a empezar. Ok, estábamos ya en el capítulo 4 y recordemos que estamos hablando acerca de las interfaces de entrada y salida del microcontrolador. Ok, bueno, entonces vimos también ya algo referente a la conversión analógico a digital, el Analog to Digital Converter, que es una interfaz que es bastante utilizada, sobre todo en sensores que ofrecen información en este formato. Y una de las características es que algunos de esos sensores, no todos, son más económicos, pero también este tipo de sensores tiene mayor susceptibilidad al ruido, porque si tú haces una mala conexión entre el ADC input y el sensor, va a meter ruido directamente a la digitalización de la señal, ¿no? Pero bueno, entonces son desventajas que hay. Existen otros formatos también, sensores que vienen inclusive en formato digital. No sé si ya les he platicado eso. Por ejemplo, digamos, el LM35. El M35 es perdón, LM, sí. Ajá, es un sensor de temperatura que tiene una salida analógica, ¿no? Entonces él simplemente tiene una relación, trata de ser una relación lineal, pero bueno, entonces él tiene sus alimentaciones, ground, a la alimentación también va a VCC, ground y output, ¿no? Y aquí tienes una salida analógica en el rango de voltaje con el cual tú le alimentas. Ya, entonces bueno, hay que hacer ahí una conversión ligera nada más en cuanto a temperatura versus voltaje y tiene una resolución específica, ¿no? Entonces ese es el LM35, un sensor de temperatura que se lo usa bastante por su simplicidad al momento de conectarlo. Sin embargo, también hay otro sensor que hace lo mismo y tiene incluso la misma presentación, que es el DS18B20. Entonces este sensor vuelta presenta así mismo, miren, la misma presentación, hace lo mismo, pero lo interesante es que este sensor no bota una salida analógica directamente, sino que bota la salida en un formato de comunicación onboard. Y esa es una ventaja, porque imagínate, si tú conectas mal el DS18B20, ya empiezas así como por más pequeño que sea el ruido, ya entra ruido al sistema, ¿no? Acá no, acá la señal ya se envía digitalizada. O sea, aquí tú tienes información digital de la temperatura, ¿sí? Aquí sí se hace una conversión. Creo que por aquí hay algunos bloques. Parece que no me lo vi. Bueno, no aparece, pero vamos a ver. No aparece. Bueno, así aquí está. Entonces, este sensor es un poco más caro, pero la ventaja es que él tiene aquí el sensor de temperatura. Es en el mismo transistor. Él tiene el sensor de temperatura, tiene una parte de Memory Control Logic, ¿sí? Tiene una parte de Scratchpad y adicional a ello tiene pues la información que la codifica en el formato onboard. Es decir, internamente él hace la digitalización, perdón, la conversión analógica a digital y ya la envía en un formato digital, ¿sí ven?
Eso hace este sensor de temperatura. Entonces, ¿por qué estamos hablando de esto? Porque en este capítulo estamos viendo los principios de la conversión analógica a digital, que es una de los inputs que tiene el microcontrolador. Y eso te permite usar sensores que tienen ese formato analógico. Pero como te habrás dado cuenta, lo que acabamos de ver hace un rato, también hay sensores en otros formatos digitales. Entonces, ya veremos cuáles son las otras interfaces digitales que tiene el microcontrolador, que pueden conectarse a cualquier tipo de sensor que maneje esos interfaces de comunicación, ¿ya? Por el momento estamos con los sensores analógicos, y bueno, pues estamos viendo, repasando un poco cómo funciona ese sistema, ese método de conversión analógico digital. Otro sensor típico analógico puede ser la LDR. No sé si ustedes han visto como un divisor de tensión. Este es un divisor de tensión, te permite pues obtener la intensidad lumínica, ¿verdad? Que llega aquí a esta fotocelda o Light Dependent Resistor. Ese es otro ejemplo. También hay ejemplos con galgas tensiométricas. Bueno, pues hay un montón de sensores que trabajan en este formato, ¿no? Pero el micro internamente hace varios procesos para poder obtener esa información. Por ejemplo, la LDR que mostré hace un rato. Entonces aquí se conecta una resistencia a tierra, ¿no? Aquí va más VCC y aquí va el signal, ¿sí? Ese signal, por ejemplo, va a variar el nivel de voltaje en función de la cantidad de luz que le llega aquí al sensor, al LDR. Y el micro que se conecta aquí en la interfaz ADC hace algunos procesos como vimos en la clase anterior, ¿no? Entonces, en específico, lo que hace ese bloque está aquí, ¿no? Esa señal analógica, cuando tú preguntas por esa señal, él toma una muestra, o sea, él coge y dice, bueno, voy a ver qué valor está aquí en la entrada, ¿ya? Él toma ese valor en milivoltios, voltaje, y lo que hace aquí por medio de perdón, el de acá es, ¿no? Esa señal analógica se muestrea, se toma ese valor aquí y aquí lo que se hace con un circuito de control es decirle al contador y empieza a contar desde cero hasta que llegues al mismo valor que acá, gracias a este comparador, ¿no? Entonces este es un counter up, simplemente cuenta en formato digital, pero este es un digital to analogic converter, es decir, recibe formato digital y bota un voltaje analógico. Entonces lo que ocurre es que es la salida de aquí, esta salida tiene este comportamiento. Tiene 0 voltios y luego empieza a subir, a subir, a subir, a subir. Y cuando ven que son iguales, gracias a este OPAM, este amplificador operacional, entonces él dice, mire, sabes que ya somos iguales. Entonces el controlador del counter up le dice, detente, porque ya hemos encontrado el valor. ¿Y cuál es ese valor? Justamente la salida del contador digital. Sí, esa es la conversión analógica digital que hace el microcontrolador. Esta partecita de aquí Esta partecita de aquí es un poquito cara y para que los micros tengan ese valor asequible, pues resulta que aquellos que diseñaron estos micros se les ocurrió aquí agregar un bloque multiplexor que permite trabajar con una sola entrada a la vez, o sea, realizar la digitalización de la señal analógica con una entrada a la vez, pero se tiene hasta, bueno, algunos tienen 8 entradas analógicas, otros tienen 10. El micro LTMega328 tiene 6 entradas analógicas, son 6. Entonces, pero cuando tú realmente estás digitalizando, solo se digitaliza una por vez, ¿sí? Cuando tú haces el ADC read, solo se hace una de las entradas por vez. Y hay varios bloques internos que permiten seleccionar cuál es la entrada que tú estás trabajando. Em, También esta salida de aquí, recordemos que son dos registros, ADCH, ADCL, ¿no? Entonces todas esas partes ya las vamos a ir conociendo, pero solo quería puntualizar, aprovechando la imagen, que así funciona la conversión analógica digital, ¿no? Como ustedes verán aquí en esta Development Board que tiene el ATmega 328,
Ya tenemos 328p, tenemos 6 entradas analógicas, ¿no? Sí, aquí dice 6. Uno podría decir, es que estas, o sea, son entradas independientes, claro, pero internamente ya sabemos que solo tienen un solo circuito y por medio de un multiplexor permite que solo se digitalice una por vez, ¿ya? Y ahí viene un tema, bueno, más adelante le... O sea, viene un problema conceptual bastante interesante, ¿saben? Porque, ¿qué ocurre, por ejemplo, si tú tienes algún sistema que requiere, digamos, las 6 entradas analógicas muestreadas al mismo tiempo? Ahí vas a tener un problema, ¿no? Y muchas veces lo que se suele hacer ahí, digamos que tú tienes, por ejemplo, qué sé yo, 6 electrodos, ¿no? 6 electrodos. Hay grupos en paralelo que están usando el MioWare, por ejemplo. Este es un sensor de actividad electromiográfica que tiene una salida analógica. Pero ¿qué tal si tú quieres usar 6 electrodos, digamos? Digamos que quieres usar 6 electrodos para tener una mejor resolución de actividad. Por ejemplo, aquí usaron 2 en electropulografía. Digamos que tú necesitas usar 6, ¿no? Entonces, ¿cuál es el problema ahí? El problema es que vas a tener 6 fuentes de señales analógicas y si están ubicadas en distintos lugares, tú no puedes decir que las mismas señales son las mismas, ¿no? Este es el signal 0, signal 1, signal 2, signal 3, signal 4, signal 5, cuando están las 6. Y uno lo que hace, bueno, pues uno dice, bueno, cojo este sensor y lo conecto aquí, el de acá lo conecto acá y todos los conecto aquí, ¿no? Pero el problema está en que si tú necesitas que la información que recibe el microcontrolador sea la misma exactamente, o sea, tú digamos que dices, no es que yo quiero que al mismo tiempo todas las señales se muestren, ¿sí? Entonces ahí viene un detalle porque eso en realidad no ocurre. ¿Por qué? Y justamente regreso a la imagen, porque solo se puede digitalizar una por vez, porque cada una requiere esto y este contador para que llegue de 0 hasta el valor de la entrada, en promedio uno dice, bueno, lo máximo que puede llegar es a 255 el contador, perdón, 1024 porque son 10 bits, 1024. Entonces tienes este delta T que ya veremos más adelante cómo calcularlo. O sea, este es el tiempo de digitalización máximo que se va a requerir, ¿sí? Por entrada. O sea, uno no sabe cuál es el valor de la entrada. Puede que sea súper pequeñito y te demores menos, pero en promedio, pues, uno puede decir, bueno, te demora más o menos el delta T medio, digamos, en digitalizarla, ¿sí? Pero entonces, si requerimos este caso en el cual necesitamos hacer un sampling exacto de las 6 entradas al mismo tiempo, no se podría, porque aquí viene el primer sampling, luego hay un delta T, luego puedes hacer preguntas por el segundo sampling, luego hay otro delta T, ¿si me explico? Por el tercero, por el cuarto, por el quinto y por el sexto, y al final del día tú vas a tener un delta T, digamos que sea delta T medios en promedio, ¿no? O delta T, no hay que ser tan optimistas, ¿no? Entonces, luego de 1, 2, 3, 4, 5 delta T's, vas a tener la última muestra. Entonces, cuando tú le digas al circuito o a lo que sea que necesites para evaluar las señales, tú sabes que vas a tener desfases, ¿no? Entonces, a veces uno dice, bueno, ¿y qué hago en esos casos? Pues en esos casos uno lo que puede hacer es incrementar el sampling frequency, ¿no? La frecuencia de muestreo. Y esa es una opción, incrementar la frecuencia de muestreo de tal manera que el comportamiento de la señal no se vea afectado por estos 5 delta T, que ya veremos cómo calcularlo. Y si realmente las señales son rápidas, pues hay muchas aplicaciones que ya involucran más microcontroladores. Por ejemplo, se empiezan a dividir, a veces cogen y ponen 2 aquí en un micro, otros 2 en otro micro, otros 2 en otro micro, y luego todos se comunican por un formato serial, puede ser I2C, hacia un único equipo. Pero esto por lo general ocurre cuando trabajas con señales bioeléctricas, de electroencefalografía o electromiografía. Hay otros chips especializados frente a esta problemática que ya hacen muestreos en paralelo, ¿no? O sea, hay chips de Texas Instruments
que hacen cosas similares que son un poquito caros. O la otra solución es ir con las Field Programmable Gate Array, ¿no? Pero, pero bueno, entonces si ese no es nuestro caso, digamos que trabajamos con variables lentas como sensores de humedad del suelo, temperatura del aire, radiación solar, o sea, son en un sistema de riego, pues son variables lentas que estos 5 delta T serían despreciables, ¿no? Pero si ya empiezas a trabajar con señales bioeléctricas, ahí cambian las cosas, ¿no? Ahí cambian las cosas, o sistemas muy rápidos, ahí cambian los escenarios. Entonces, solo eso quería recapitular como una reflexión, ¿no? O sea, si algún rato te tocas con esto, lo que puedes hacer es incrementar la frecuencia de muestreo o empezar a dividir el problema con diferentes micros y hasta que no tengas el problema de la latencia para el sampling del último sensor, ¿ya? Son cosas que puedes ir haciendo, ¿ya? Bueno, sigamos. Bueno, creo que ya hemos llegado hasta aquí la clase anterior, así que ahora sí vamos a ir viendo un poco más específico, ¿no? El Development Board de Arduino, donde está la TMEGA 328, te indica aquí las 6 entradas analógicas. Pero recordemos que si tú usas el líder Arduino te abstrae de entender en qué puerto está conectado. Tú simplemente pones ADC read, ¿no? Cuando tú usas el líder Arduino, pues no, ni siquiera sabes en qué puerto está conectado, ¿cierto? O sea, pones, ajá, pones algo así, a ver. Pones así, analog, perdón, aquí está. Aquí, analog read 0 o también A0 o también o también te permite incluso ponerle pin 14, ¿no? Pero bueno, solo le pones ADC read A0 y él dice, bueno, estás queriendo esta entrada analógica, ¿cierto? Pero para que el IDE entienda esto como una entrada analógica cero que va a un registro, pues requiere ciertas librerías. Por default, el IDE Arduino viene ya con ciertas librerías que hacen el código un poquito más pesado. ¿Ya? Entonces, por eso es que, como aquí en el curso vemos las cosas en lenguaje C, eso es más eficiente porque tratamos directamente con los nombres de los registros. Entonces, por eso que aquí, por ejemplo, para nosotros, el ADC0, porque no vamos a usar el líder de Arduino, el ADC0 es el PC0, ¿sí ven? No es el A0, no es así cualquier número, no, es el puerto P0, ¿sí? Este es el que tenemos que configurar, bueno, por default como entrada, pero este es el que tenemos que asegurarnos que sea como entrada y activar su modo analógico. El, A- el, el ADC1 es el PC1, el ADC2 el 2, el 3, el 4 y el 5. Este es el puerto donde están las entradas analógicas. Y de hecho, en el datasheet, aquí de hecho está el enlace a la hoja de especificaciones del fabricante. En este caso, el fabricante es Microchip. En la hoja de especificaciones está toda la información detallada, todo lo que ustedes están viendo ahorita. Me refiero, claro, a estas gráficas, es de la hoja del fabricante. Entonces, el fabricante, en el esquemático que él te ofrece cuando tú compras el producto, esto es de acceso libre, él te dice, mira, em, te dice, bueno, este es el bloque convertidor analógico digital, ¿sí? Y como tú verás, tiene 6 entradas analógicas. Si ves, tiene 6, aquí está, 6. Y esas 6 están siendo compartidos en el puerto C. ¿Bien? Ok, entonces el puerto C, adicional de sus modos input-output, tiene también el modo ADC, Analog to Digital Converter. Y adicional a ello, este bloquecito trabaja con un ABCC, que es un voltaje de alimentación. Tiene un voltaje de referencia, que eso ya lo vamos a ver más adelante, que es una entrada externa, que puede servir como referencia de digitalización y tiene pues su conexión a tierra, ¿ya? Ok, entonces eso es lo que dice el fabricante y está bastante claro ahí, ¿no? Y bueno, hay otras representaciones, esto también lo saqué de otro enlace, donde está un poquito menos claro, ¿no? Esta gráfica no está tan clara, pero lo que sí es rescatable es que todo esto trabaja con un databus
que va a la CPU. Entonces, la parte de la interfaz Analog to Digital Converter va a ese bus a través de los registros que vamos a conocer, ¿ya? Ok, eso. También otra cosa es que la conversión analógica a digital tiene dos registros, un ADC-H, un ADC low, ADC high, ADC low, Analog to Digital Converter high, Analog to Digital Converter low, y esto cada uno pues sabemos que son de 8 bits, por tanto en total tenemos 16 bits, pero la resolución del counter up del bloque convertidor analógico digital, este señor de aquí, tiene 10 bits. Si este contador tuviera 12, fuera un convertidor de 12 bits de resolución. Como solo tiene 10, es de 10 bits. Y está bastante bien, ¿no? Entonces, por eso es que se dice que esto tiene 10 bits de resolución. ¿Ya? El voltaje de referencia por default es el voltaje de alimentación del micro, 5 voltios. El número máximo binario es de 10 bits. La resolución la puedes sacar con el voltaje de referencia dividido para 2 veces el número de la resolución, ¿ya? O sea, 2 elevado a 10 bits. En total tú tendrías ahí 5, otra cosa es 2 a la 10 menos 1, ¿sí? Entonces ahí tienes 1023 y esto te da aproximadamente, aquí el valor que está acá, ¿no? 4.89 milivoltios. ¿Qué significa esto? Creo que esto sí lo expliqué la vez pasada. Significa que si este es tu señal que ingresa, ¿no? Este es el voltage in y este puede ser el tiempo. Tu señal analógica viene por aquí. Entonces lo que hace el bloque convertidor analógico digital es coger y dividir este bloque. El máximo son 5 voltios. Tu señal de entrada no puede superar esos 5 voltios. ¿Ya? Entonces, lo que él hace es coger y esto y dividirlo en 1023 líneas, o sea, 1023 divisiones. Y cada división, cada una de estas divisiones tiene como gap o como espacio 4.89 milivoltios. Si tu señal de entrada, digamos que sea 0, ¿no? Milivoltios. Si tu señal de entrada empieza a subir y llega hasta los 4.88 milivoltios, él todavía no lo va a detectar. Pero cuando ya llega a los 4.89, él te dice, mira, la señal de entrada es 1 en binario o 1 en decimal. Si la señal ya supera esto, digamos los 4.90, él ya te empieza, bueno, te sigue botando 1, pero ya cuando llega al doble, por ejemplo, 8, 6, 7, 5.78 milivoltios, él te dice, la salida es 2, ¿ya? ¿Sí? Y el valor máximo va a ser 1023, ¿sí ven? Entonces, eso significa, esa es la conversión analógica digital, o sea, este señor de aquí va a botar valores de 10 bits, por tanto va a tener un rango de 0 hasta 1023. Esos son los valores que él puede botar. ¿Sí? Y de entrada, las señales de entrada pueden tener un rango de 0 a 5 voltios. 0 a 5 PDC. ¿Ya? Bueno, eso significa esto. Ok, y bueno. Ya, eso de ahí. Entonces aquí hay una tablita de ejemplo. Miren. Aquí está. Ustedes saben que micro significa por 10 a la menos 3. Aquí tienes 1, 2, 3, 4.89 milivoltios, ¿no? Pero está en voltios aquí. Entonces, ¿qué pasa? Si tienes este voltaje, que ya supera el umbral, o mejor dicho, toca el umbral, él dice, mira, tu salida digital es 1. O en decimal, pues 1. Si el valor ya es el doble, él dice, la salida es 2. El triple, 3 y así, ¿no? Entonces, estos son voltios, este es el valor digital y esta es la representación en binario. Ustedes se pueden dar cuenta que aquí hay, miren, 2, 4, 6, 8. O sea, aquí tienes 8 bits y estas pertenecen al ADC low, ¿ya? Y de aquí para acá son los 2 bits del ADC high. ¿Sí? Y uno dice, oye, pero ¿y qué pasó con los otros demás bits? ¿Qué pasa con los demás bits? Pues simplemente esos son, no los usamos, no se usan porque tienen otra, o sea, no se lo usan porque simplemente necesitamos los dos menos significativos, ¿ya? Entonces, cuando uno hace la conversión analógico-digital, tiene 10 bits, pero separados en dos registros, ¿ya?
Bueno, eso. Ah, ya. Otra cosa interesante es esta de acá, verán. El número de bits son 10. Así es que uno dice, pues, ¿y entonces qué hacemos si tienes 2 acá? Entonces uno puede decir, ¿sabes qué? Yo quiero que todos los valores estén con justificación hacia la derecha. Miren, esto significa tener una justificación a la derecha. ¿Por qué? Porque los 8 bits menos significativos, recuerda que siempre los menos significativos son los de la derecha y los más significativos son los de la izquierda. O sea, estos son los LSB y estos son los más significativos, ¿ya? Entonces los menos significativos son los de la derecha y aquí tienes una justificación hacia la derecha. Pero uno, si quiere, puede tener una justificación hacia la izquierda. ¿Sí? ¿Qué significaría eso? Que esto de aquí lo tendrías así, mira. ADCH, ADCL, ¿ya? Y lo tendrían así. Este mismo número lo voy a poner. Con justificación hacia la izquierda sería así. 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0 y el resto sin valores. ¿Ya? Pero, ¿y de qué te sirve eso? Pues la justificación hacia la izquierda te deja en el ADCH los 8 más significativos. Te quedas sin los 2 menos significativos. Si es que a ti te interesa, pues eso es una manera para evitar el desplazamiento hacia la derecha. Hay veces que uno solo necesita 8 bits. ¿Y qué es lo que se hace? Hace que todo el puerto, todo el bloque de Z tenga un desplazamiento hacia la derecha de 2 bits y quita los 2 menos significativos y te quedas en el ADSL con los 8 más significativos. El desplazamiento a la izquierda lo hace en un solo paso, te pone aquí todos los 8 más significativos de una. Entonces, a veces si tú quieres usarlo así, pues se lo hace. Entonces, para eso sirve el ADC, la justificación hacia la izquierda. Mira, ¿sí ven? Tienes aquí los 8. Aquí le voy a poner, es que aquí como le puse X, se va a confundir, le voy a poner Donker. O sea, esto no nos interesa. ¿Ya? Ya, igual acá. ¿Ya? Ok, bueno, entonces eso. Aquí, ¿por qué hice eso? Porque aquí X lo pone como los números válidos, ¿sí ves? Entonces, esto es justificación hacia la izquierda y justificación a la derecha. ¿Ya? Eso es algo que también se puede hacer con este par de registros. Otro dato interesante es que podríamos trabajar con el bloque ADC con estos rangos de frecuencia entre los 50 kilohertz hasta los 200 kilohertz, ¿ya? Eh, pero obviamente esto está un poquito sesgado porque esto es considerando un ADC. Y ahí viene el tema de los tiempos, ¿no? O sea, esto de aquí se calcula en función de los timers. Este es con el timer 1, perdón, timer 0, este es con el timer 1, este es timer 0 y timer 2. Sí, esto tiene que ver con los timers, pero estos son valores que son un poquito altos, porque, por ejemplo, yo he trabajado a un kilohertz, sí, con más de un sensor y es como que teniendo incluso ciertos problemas porque en teoría esto trabaja a este rango de frecuencia si solo haces esto. Pero hay veces que uno en el micro, por ejemplo, ¿qué hace? Hace una conversión analógico-digital, crea un vector de datos, envía los datos a la nube o hace comparaciones. Entonces, cuando tú ya empiezas a cargar más cosas en el micro y no haces solamente el sampling, ahí sí vas a tener que trabajar en valores, inclusive yo tengo como un tope de trabajar a esta frecuencia de muestreo, pero ya estamos hablando de 6 variables, 6 sensores, 6 variables y bueno, y transmitiendo los datos por Bluetooth inclusive. Entonces, bueno, son cifras, ¿no? Son cifras que al momento de hacer la experimentación pueden cambiar, pero eso es lo que dice la hoja del fabricante bajo las consideraciones que les digo, solo trabajando con ADC, ¿ya? Y esto es importante, miren, una conversión normal lleva más o menos 13 ciclos de reloj. Si nosotros sabemos que trabajamos a una frecuencia de, creo que era 24 MHz,
Será a ver, ¿cuál es la que viene en el micro XT? XT. Creo que es el número. Mm, tengo que buscar los features. Mm, 16 MHz. Perdón. Sí. Ya, entonces 16 MHz. Recordemos que ese es el cristal de cuarzo que tiene el Development Board. Entonces, aquí ya, aquí. Entonces, si tú tienes que el periodo de un ciclo de reloj es igual a 1 dividido para la frecuencia, 16 megas, y bueno, pues esto 13 por ese valor es el que nos va a dar el delta T de ADC. Entonces, ok, entonces 1 dividido para los 16.000 K, 1000, nos queda eso. Por los 13 nos va a quedar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. No, dejémoslo en 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 0.81 microsegundos. 0.81 microsegundos. Ya, este es el delta T que antes les había contado, ¿sí ven? Bueno, pero dice normal, o sea, es en promedio eso de ahí. Ya, ok. Bueno, eso para tenerlo como dato. Si tienen alguna duda, por favor, me la hacen saber. No, a veces alzan la mano y no me doy cuenta, pero me la hacen saber ya. Entonces, esto también lo saqué del datasheet o la hoja del fabricante. Y, y bueno, lo que nos dice es que la arquitectura del micro tiene pues una unidad de clock, y esa unidad de clock es la que le da el reloj a diferentes unidades, ¿no? A diferentes bloques, y una de ellas pues es el ADC también. ¿Ya? Y aquí está lo que en su momento, bueno, lo que en su momento vamos a ver, que, que el bloque convertidor analógico digital, ¿sí? Esta es la parte interna de este AVR Clock Control Unit. Pues tiene, miren, un multiplexor que vamos a ver, que te permite a ti seleccionar con cuál es la frecuencia de reloj con la cual vas a trabajar, ¿sí? Y uno dice, pero ¿y qué raro que trabajes con una frecuencia de reloj? Pues resulta que la frecuencia de reloj es lo que necesitamos. Acuérdense del bloquecito, lo voy a poner nuevamente para que ustedes lo recuerden. El bloquecito trabaja con un contador up, y ese contador necesita una señal de reloj, ¿sí? Entonces la voy a poner acá para que usted se acuerde. Bien, ¿ya? Entonces, este clock de aquí, el ADC Clock Source, es el que le dice al controlador cada qué tiempo debe incrementar este contador, porque acuérdense que nosotros tenemos esto, tenemos el voltaje de entrada, ¿no? Y tenemos nuestro contador, ¿no? Entonces nuestro contador es el que le dice al bloque convertidor de digital analógico que empiece en cero, luego se incrementando, 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 hasta que ya finalmente llegamos a ese valor y obtenemos el dato digitalizado. Entonces, ¿con qué frecuencia tú vas contando de uno en uno? Ese tiempo te lo define el preescalador que vamos a usar aquí, ¿no? Entonces, nosotros si queremos, podemos usar un preescalador de 2, es decir, coger la señal de reloj y dividirla para 2, dividirla para 4, para 8, 16, 32, 64, 128. Claro que esto es de manera general, pero el micro TMA328 solo tiene ciertos rangos de división. ¿Qué significa dividir una frecuencia de reloj? Digamos que tú tienes que tu frecuencia de reloj es igual a 16 MHz. Sí, esa es la frecuencia. Y si tú la divides para 2, sí, la frecuencia prima es igual a, bueno, es igual a la frecuencia del reloj dividido para 2. Esto te va a dar, ¿cuánto? 8 MHz. ¿Qué significa que sea menor la frecuencia? Que es más lento. Sí, porque aquí el tiempo que se demora aquí es menor que el de acá. Mientras menor es la frecuencia, más te demoras. ¿Sí ves?
Entonces, cuando tú usas preescaladores, a veces uno hace que el tiempo total de conversión incremente o decremente. Por eso es que aquí en las características decíamos que uno puede trabajar entre 50 a 200 kHz, pero eso es por las configuraciones del preescalador, ¿no? El preescalador simplemente es un divisor de reloj. No sé si ustedes sepan cómo trabaja esto. Lo que él hace es recibir la señal de 16 MHz, ¿sí? De 16 MHz. Y él dice, bueno, esta salida voy a generarla cada dos flancos positivos de reloj. Entonces ahí estás dividiendo para dos. La otra dice, yo cada cuatro. Entonces él divide para cuatro. El otro dice cada 8, el otro cada 16, y así es como se hace la división, ¿no? Bueno, entonces el bloque ADC puede recibir diferentes fuentes diferentes fuentes gracias a un preescalador que permite hacer divisiones de frecuencia. Para dividir la frecuencia significa hacerla más lento, ¿ya? Ok, bueno, de manera general, para que se lo tenga claro, vamos ahora sí a ver cuáles son los registros que se utilizan, ¿no? Los registros, voy a adelantarme solo un poquito para que ustedes vean cuáles son esos registros, ¿no? Vamos a ir viéndolo uno por uno. Déjenme borrar estas anotaciones de la clase pasada. El primer registro que vamos a ver ahorita es el ADMUX, ¿sí? O sea, el ADC, pues, vieron que es todo y bonito y todo, pero él tiene ciertas cosas que hay que analizar primero, ¿no? El primer registro que ustedes van a configurar cuando trabajen con el bloque ADC es este de aquí, que se llama ADMUX. Su nombre, ¿sí? Es Analog to Digital Converter Multiplexer, ¿sí? ¿Viste lo resumen? Bueno, para los amigos ADMUX. Entonces, su nombre hace alusión a lo que él en realidad hace, ¿no? ¿Qué es lo que él hace? Él trabaja con el multiplexor de entradas que yo les había contado al inicio, ¿se acuerdan? Bueno, resulta que en general la arquitectura te ofrece pues para tener hasta 8 entradas analógicas, pero el ATmega 328 no tiene estas de acá. Entonces, aquí están las 6 entradas analógicas que les había contado, ¿sí? Entonces, el ADMUX te dice, mira, tienes 6 entradas analógicas, pero yo solo te voy a poder convertir una por vez, ¿ya? Entonces, aquí tú le vas a especificar con qué entrada vas a trabajar en ese instante, ¿sí? Pero al inicio, claro que eso ya es cuando vas a hacer la conversión analógica a digital, pero al inicio tenemos que hacer ciertas configuraciones que vienen por acá. ¿Sí? ¿Se acuerdan que yo les decía que cuando tú haces la conversión analógica a digital, debe haber un voltaje de referencia? Pues el ADMUX también trabaja con eso. Aquí hay otro multiplexor más pequeñito, ¿sí? Que es el que permite seleccionar. Son dos selectores de referencia. Uno te permite tener la alimentación ABCCC, que esto es la alimentación del microcontrolador, que es 5BDC. ¿Ok? Y este multiplexor también te permite seleccionar un voltaje de referencia interno de 1.1 voltios. Pero gracias al reference 0, que este es un biestable, bueno, perdón, no es un biestable, eh, es como un biestable, sí, porque te permite cerrar o generar impedancia, ¿no? Es como un switch. Si tú, eh, si tú no quieres usar esta parte aquí, aquí le pones 0 y él coge el voltaje de referencia que esto está conectado en PCB, en placa, ¿ya? Si se van al datasheet del microcontrolador, van a ver que aquí el pin 21 es un voltaje de referencia externo, ¿sí? Este es un voltaje de referencia externo, ¿ya? Para el ADC. Pero resulta que en esta tarjeta de desarrollo, en la Development Board de Arduino, este pin lo utiliza para otra cosa. O sea, el pin 21 no te aparece, no puedes usarlo. Entonces, si tú estás usando la placa, no puedes, caray, cada vez hay más. mm, Creo que este es schematic. Voltaje de referencia. Ya, miren, el voltaje de referencia lo envía a BCC. ¿Sí lo ven? Bueno, no se ve tan claro,
pero este es el más resumido que puedo... A ver, por aquí. Aquí está. 21. No, este es... ¿Cuál era? Este es el pin 21. Y ground es 22. 22... No, este de aquí no es. Este estaba bien, bueno. Pues resulta que ese pin 21 que te permite conectar un voltaje de referencia externo, por default en la tarjeta de desarrollo Development Board de Arduino, lo conecta en placa, o sea, las pistas están conectadas a VCC. ¿Qué significa eso? Que tú ya, si aquí vas a la configuración, si tú vas aquí a las configuraciones y le dices, Correcto. ¿sabes qué? A mí me gustaría trabajar con referencia externa para que veas esto, pues, dígame. No sé si sea Sí, solo te yo, escucho. pero por ahí se está entrecortando el audio, así no se le entendía lo que decía. Ah, ya, gracias. Ahora estoy bien. Entonces, si vuelvo a pasar, me avisas, porfa, ¿ya? Ahora sí me logran escuchar bien. Sí, ahorita sí, ya se arregló. Ya, gracias. Entonces, verás, por PCB, este voltaje de referencia, que es el pin 21, lo tiene conectado a 5 VCC en la tarjeta de Arduino. Pero entonces uno puede preguntarse para qué servía eso. Digamos que tu señal, digamos que tu señal solo va de 0 a 2.5 voltios, digamos. ¿Sí? Entonces, si tu señal solo va de 0 a 2.5 voltios, nosotros sabemos que el voltaje de referencia por default son 5 VDC, 5 voltios, ¿sí? Entonces, qué significa eso? Que tú estás perdiendo la mitad de la resolución porque no la vas a usar. Si tú ya conoces a priori, digamos que tú sabes que la señal del sensor bota de 0 a 2.5. Entonces tú estás perdiendo aquí la mitad de la resolución. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Que tú puedes aquí apenas digitalizar con 9 bits. No puedes digitalizar con 10, solo con 9. ¿Ya? Entonces, si tú quieres aprovechar los 10 bits también en este rango o en cualquier otro que no sea 5, ¿qué hace uno? Aquí le ponía 2.5 voltios y de esa manera conservaba los 10 bits de resolución en la amplitud de la señal que tú conoces. Para eso sirve. ¿Sí está claro? ¿Sí? Porque acuérdate que la resolución por bit, ¿a qué es igual? La resolución por bit es igual a tu voltaje de referencia dividido para 2 a la 10 menos 1. Entonces tú dices, ¿sabes qué? Mi voltaje apenas va a ser de 0 a 2.5. Le pongo 2.5 aquí y conservo mi resolución de 10 bits en este rango. Es para eso, ¿ya? Pero ya, pues como la placa ya está conectada a 5 VDC, no podemos hacer eso. O lo ponemos en 5 o en 1.1, así que trabajamos con 5. Es para eso, ¿ya? Bueno, entonces ahora sí vamos a ver qué bits es un registro. Y como sabemos, es de 8 bits, ¿sí ven? ¿Por qué? Porque toda esta arquitectura es de 8 bits. Ya, entonces, vamos a ver qué bits tenemos aquí. El bit que, los dos bits más significativos que están acá son los que nos van a permitir elegir la tensión de referencia, ¿sí ven? Ahora, si tú tienes 0 y 0, el voltaje de referencia, eh, podemos verlo acá, el voltaje de referencia es 0, 0 es 5 VDC. Entonces es 5 BDC. Vueltas de referencia. Perdón. Si le ponemos aquí 0, el multiplexor está seleccionando esta entrada, pero como está aquí en 0, esto se abre. Default te viene el voltaje a ref. Pero sabemos nosotros que por PCB es 5 voltios. ¿Sí? Aquí está. Entonces esto por PCB de Arduino es 5 BDC. ¿Ya? Si tú tienes solo el micro, no está en la tarjeta de desarrollo de Arduino, tú puedes poner un voltaje externo, ¿ya?
Vamos al siguiente. El siguiente es 0 y 1. Si tú le pones aquí 0, le estás seleccionando el voltaje de alimentación del micro. Y si aquí tú le pones 1, significa que eso es lo que tú quieres poner acá y esta se desconecta. Por lo tanto, si tú pones 0 y 1, vas a tener los 5 voltios de alimentación del micro. Entonces, esta es la que nosotros solemos usar. Ref S1, 0 y Ref S0, 1. ¿Ya? La siguiente es 1, 0. La siguiente es, por ejemplo, poner aquí, si vi bien, 1, 0. Ah, sí. La siguiente es poner aquí 1, ¿verdad? El multiplexor selecciona esta señal, pero acá le pones 0, o sea, también se abre. Entonces, eso es reservado, o sea, esa configuración es algo reservado por el micro, simplemente no tiene sentido que selecciones la acá y la abras aquí, entonces él la pone reservada, pero lo que sí tiene sentido es cerrar aquí, ¿ya? Si aquí tú le pones 1 y 1, él usa el voltaje de referencia interno, internamente tiene un voltaje de 1.1 voltios como referencia. Eso, si es que tu sensor trabaja a 1.1 voltios, lo puedes usar. Caso contrario, pues se recomienda trabajar con el mismo voltaje del micro. Ya aquí está la explicación de estos dos bits. Imagínense, estos dos bits del registro ADMUX hacen eso. ¿Sí ven? Aquí está clarísimo. Esta imagen me gusta mucho presentar porque te explica de forma visual cómo trabajan los dos bits de aquí. El bit siguiente que vamos a ver, este es el 7, este es el 6, el 5 es el ADELAR. Este aquí es el que ayuda a poner la justificación. El ADELAR te dice, quiero que justifiques todos los bits hacia la derecha o hacia la izquierda, ¿se acuerdan? Entonces aquí tenemos el bit 5, el ADELAR es para elegir la justificación de los bits, de los 10 bits. Si ADELAR es 0, la justificación por default es hacia la derecha, o sea, tenemos todos los bits hacia la derecha. Aquí está el menos significativo y acá tenemos el más significativo. Pero si tú a este bit le pones 1, él coge y te lo manda hacia la izquierda, ¿sí? Donde el bit más significativo es este de aquí, pues este de acá. ¿Cuál es la diferencia? Con la justificación hacia la derecha, los 8 bits menos significativos están en el ADC low y 2 de los más significativos están en el ADC-H. Si yo quiero usar solo 2, solo 8, perdón, tengo que hacer un shift hacia la derecha de 2 espacios. Por otro lado, si utilizo una justificación hacia la izquierda, tengo de manera automática los 8 bits más significativos en el ADC-H y tengo 2 de los menos significativos en el ADC-Low. Si hago una justificación hacia la izquierda, no necesito hacer un desplazamiento hacia la derecha de 2 espacios y directamente puedo obtener los 8 bits más significativos del ADC-H. ¿Ya? Es por eso. Entonces, eso hace este bit de aquí. ¿Sí? Este bit viene a este bloque que hace la conversión. ¿Ya? Y este bloque que hace la conversión es el que luego viene a estos dos bits, a estos dos registros que estamos hablando todo el rato, ¿no? Aquí tenemos el ADCH y el ADC-Low que forman los 16 bits, pero que sabemos que en realidad son solo 10 bits de resolución. ¿Ya? Ok, sigamos. Entonces, el cuarto bit es reservado, ese no lo usamos nosotros. Vamos a los 4 bits siguientes, ¿no? Este es el mismo registro, por si acaso, o sea, es el mismo, solo que acá es para explicar qué se hace aquí, ¿ya? Entonces, miren, con los 4 bits del ADMUX son los bits de selección, ¿sí? Con ellos tú vas a decir con qué entrada estás trabajando en ese instante, cuando hagamos la conversión. Si aquí tú tienes 0, 0, 0 y 0, recordemos que acá era 0 para que tenga los 5 voltios, 1 para que podamos poner el biestable para que esté cerrado el camino y podamos pasar, y este es justificación hacia la derecha, este es down, que puedes poner cualquier valor ahí. Si tenemos esto, estamos trabajando con el Analog to Digital Converter 0, el ADC 0. Si tú le pones aquí 1, estamos trabajando con el 1. Si quieres trabajar con el 5, vas a tener que poner 1, 0 y 1. 1, 2, 4. 4 y 1, 5. Aquí está. Este es el quinto, está seleccionando el quinto.
Sí. ¿Cómo se ve eso de manera gráfica? Aquí. Si ven, estas salidas de 4 que son del ADMux, vienen a un MUX decoder que él coge y viene al selector que indica cuál de las entradas queremos usar. Si quieres usar la entrada 00, tienes que poner en estos de acá arriba 0000. Si quieres usar el siguiente, 0001, 0010, 0011, 0100, 0101. ¿Sí? Eso es lo que pasa. ¿Ya? Entonces, digamos que nosotros elegimos el primero, el 0. Esta señal pasa por este multiplexor, viene para acá, viene al comparador, ¿se acuerdan? El comparador le dice al controlador que, bueno, pues esta es mi señal analógica, o sea, este OPAN lo que dice, si es que no son iguales, le dice 0, ¿no? Porque este te bota, este computador app empieza en 0, ¿no? Primero se lo resetea y bota 0 aquí. Chispa, se me desconectó de aquí. Te bota 0 volt, digamos que tiene 2.5. Entonces aquí dice, oye, no son iguales. Entonces él dice, bueno, empieza a contar, ¿ya? Empieza a contar y bueno, y cuando ya llegas a los 2.5 voltios, ¿sí? Él se detiene y le dice, bueno, ya está la digitalización. ¿Y cuál es la digitalización? Estos números que están aquí. Estos números son los que vienen acá a convertirse. Y bueno, pues se justifican hacia la derecha o hacia la izquierda, según como le digamos a través del ADELAR. Y bueno, pues y el voltaje de referencia, pues es el que viene aquí en función de lo que ya hemos seleccionado con este ADMUX. ¿Ven? Entonces todo eso hace este registro. ¿Sí ven? Aquí hay un ejemplo, miren. Voltaje de referencia 5 voltios, cerramos el biestable, justificación hacia la derecha, este bit no se utiliza y tenemos aquí 0001, estamos trabajando con el ADC1, ¿sí? Ok, pero bueno, ahorita estamos hablando de la configuración, pero eso es lo que se hace. Estos son los ADCH y ADC low, ¿no? Son los bits que habíamos hablado. Si el ADELAR le ponen 0, es justificación a la derecha, entonces vas a tener que en el ADC Low tienes ahí los 8 bits y en el ADCH tienes apenas los 2 bits más significativos. Eso ya lo habíamos hablado. Este es el ADC Low, es ADCH. ¿Sí? Si por otro lado tienes el ADELAR 1, en el ADC Low, sí, tiene los 2 bits menos significativos y en el ADC High tiene los 8 bits más significativos. Los menos significativos, los más significativos. Ok, bueno, sigamos porque hay más registros, ¿no? Vamos ahora con el registro ADC-SRA. Es otro registro que también se utiliza y este registro también hace otras actividades, ¿no? Este registro, me parece que existe en SRA, es este de aquí, miren. Este de aquí, también lo vamos a ver justamente ahora, pero aquí se ve cómo está interconectado. Es súper chévere esa gráfica. Vamos bit a bit, ¿no? El primer bit, ¿sí? Se llama ADN. Este es para habilitar o deshabilitar la conversión analógica digital, ¿sí? O sea, si tú quieres trabajar con la parte analógica y aquí no le pones 1, no vas a poder digitalizar. Él es el que enciende, ¿sí? El ADN es el que enciende o apaga este bloque convertidor, el Analog to Digital Converter Control Unit, llamémosle, ¿no? Este es el que apaga o el que prende, ¿sí? Este de aquí. Este es el que prende o apaga, ¿ya? El ADN. Luego de eso tenemos el ADSC. Ese es para iniciar la conversión o no, ¿sí? Entonces eso también es importante. Debes encender la conversión analógica a digital y si tú esto no inicias todavía el proceso de conversión es porque quieres configurar, porque hay veces que uno necesita configurar primero y luego empezar a digitalizar en el while loop, ¿no? Entonces aquí de ley necesitas encenderlo para poderlo configurar y cuando ya quieres usarlo, aquí le pones 1 y luego lo detienes con 0, ¿ya? Entonces este bit de aquí es el que vamos nosotros a decir, ahorita convierte y luego detente, ¿sí? Este es para iniciar la conversión y cuando automáticamente él ya realiza la conversión, se pone en 0. Eso es muy importante.
Este aquí es para habilitar la opción de activación automática por alguna señal externa, ¿sí? Y eso ya entra en juego con otro registro que es el que está acá, ¿sí? O sea, si tú pones aquí, este es automático. ¿Ya? Esto es automático y eso tiene que ver con el ADC-SRB, que es otro registro donde tú indicas qué modo automático quieres o cuál es esa señal automática que tú vas a usar para poder empezar la digitalización o detener. ¿Ya? Este bit de acá, ya, esto sirve para detectar interrupciones, pero esto es para al terminar la conversión, ¿sí? Esto aquí se lo utiliza justamente con este modo automático. ¿Por qué? Porque hay veces que tú necesitas, o sea, una cosa es activar el modo automático, ¿sí? Y otra cosa es que quieres que se detenga, ¿sí? A ver, esto es... Ah, no, perdón, esto es para poner en cero cuando se ha producido una interrupción por terminar una conversión. Sí, bueno. Entonces, este sirve para, como te digo, para cuando tú le dices de manera automática, empieza la conversión, y ya vamos a ver qué tipos automáticos tenemos. Y como es automático todo, tú tienes que esperar que este bit se haga cero, ¿sí? Porque si este bit es uno, significa que todavía está convirtiendo, o sea, todavía está contando, ¿no? Todavía está contando, y todavía no tiene el valor. Pero cuando él ya llegó al valor y ya tiene los resultados en el ADC-H y el ADC-Low, él te dice, ¿sabes qué? Lo pongo en cero. Y si se pone en cero, tú ya puedes de una obtener estos valores de acá. ¿Ya? Pero mientras tanto, si él está convirtiendo, tienes que esperarte, ¿sí? ¿Y por qué? ¿Para qué sirve esto? Es muy importante porque hay veces que uno, digamos, si es que tú en ese momento quieres saber el valor y esto ya no llega acá arriba, él te puede dar un valor incorrecto de conversión. Entonces tú tienes que aquí esperar hasta que esto se haga hacer. Entonces eso tiene que ver mucho con la parte automática, ¿sí? Luego el ADIE es para habilitar la interrupción por terminación de una conversión. Entonces, esto de aquí funciona si es que esto lo habilita. ¿Sí? Si esto lo habilita, esto funciona. ¿Sí? ¿Ok? O sea, si quieres que esto te avise de manera automática, tienes que habilitarlo acá. Entonces, estos son modos automáticos. Bueno, vamos ahora con los tres últimos bits. ¿Sí? Estos tres últimos bits son los que permiten configurar el prescaler. ¿Se acuerda que les había contado eso? Es el reloj con el cual va a trabajar el counter up del convertidor, ¿ya? Entonces, si estos tres bits que están aquí tienen 0, 0, 0, estás dividiendo para 2. Si tienes 0, 0, 1, para 2 también. Si tienes 0, 1, 0, divides para 4. 0, 1, 1 para 8. 1, 0, 0 para 16, para 32. Bueno, sí tiene todos aquí. ¿Ok? Y aquí se lo puede ver mejor, ¿no? Aquí tenemos el ADCSC, que era para habilitar la opción de activación automática. Ya, entonces esto es con el B. Ah, perdón, era este. El de acá es... Ah, ya. Entonces, ok. Este bit de aquí es el que te indica cuando ya se terminó de hacer la conversión. En 1 para iniciar la conversión, 0 cuando ya la termino. Entonces aquí, este es un bit bidireccional que tú le dices, empieza la conversión y se pone solito en 0 cuando ya la termina. Este de acá es para activar la forma automática, ¿sí? Y también este de aquí es para activar la forma automática. Bueno, esto es para recibir la señal cuando termina una conversión. Y el ADI es para habilitarlo. Eso de aquí creo que falta en la gráfica. ADIE. AD, ADIE. ¿Ya? Bueno, estos son automáticos. ¿Sí? Este es para manual, este es para automático. Y estos de aquí, estos tres bits son para el preescalado. Recuerden que el convertidor analógico digital recibe un reloj, pero a través de un preescaler. Con estas divisiones de reloj. ¿Sí ven? Entonces aquí nosotros podemos elegir. Ahora, ¿qué pasa si uno
dice, ¿sabes qué? Mira, por ahora quisiera trabajar con modo manual, porque automático pues todavía no lo voy a empezar a hacer, voy a empezar primero con manual. Entonces, lo primero que tienes que hacer de ley es habilitar todo el bloque convertidor analógico digital, encenderlo. Segundo, esto de aquí, cuando tú ya vas a necesitar hacer la conversión, lo pones en uno, justamente en un momento dado, lo pones uno, ¿sí? Y aquí le dices, perdón, aquí esto es para automático, esto lo vamos a poner en cero, este lo vamos a poner en cero, este lo vamos a poner en cero, aquí con el preescalador que tú quieras, ¿no? Por lo general nosotros usamos para 32, así que aquí le vamos a poner 1, 0, 1, ¿ya? Entonces, cuando tú trabajas en modo manual, es de esta forma, ¿sí? Entonces, digamos que tú ya lo configuras y tú dices, mira, empieza a digitalizar ahorita. Y lo interesante del modo manual es que este bit de aquí se pone en cero cuando él termina la digitalización, ¿sí? Cuando la conversión termina, él se pone en cero. Entonces tú en un while puedes estar preguntando por ese bit y cuando se pone en cero, termina la conversión analógica a digital. ¿Ok? Bueno, vamos a también a revisar un poquito la parte automática, que son estos 3 bits que están aquí, ¿sí? ¿Cuáles son los modos automáticos que hay? Si tú le pones aquí automático, ¿sí? Si tú acá habilitas también la terminación, ya, aquí si tú pones habilitar esto, este aquí es el que tú vas a preguntar ahora, ¿no? Si tú trabajas en modo automático, ¿cuáles son los modos automáticos que vamos a trabajar? Pues para eso tenemos que revisar el ADC-SRB. Pues tenemos Free Running Mode, que es trabaje solito, sin ninguna interrupción externa. Esto de aquí se lo pone en ceros cuando trabajamos en modo manual. Es decir, si acá tú le pones la configuración que les había dicho, ADC-SRA es igual a 0B 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, ¿no? Esto es encender el ADC, este todavía no lo voy a activar, estos son los modos automáticos y este es el de 32 bits, el preescalador de 32. Si tú lo pones así en modo manual, aquí simplemente en este registro le pones ceros porque estás trabajando en modo manual, ¿ya? Pero si tú al otro lado, en el ADC-SRA, dices quiero trabajar con modo automático, pues aquí hay algunos modos automáticos. Uno de ellos es el Analog Comparator, que es un comparador interno que tiene el microcontrolador, ¿sí? Internamente, aquí está. Internamente el microcontrolador tiene un comparador que está conectado en uno de los pines del puerto D. Es decir, tú puedes hacer que si tienes una señal analógica y llega a un cierto valor, activas una conversión de manera automática, ¿sí? Puedes hacer esa conversión automática por comparación de entradas analógicas. ¿Okay? También tenemos un external interrupt, ¿sí? Que es el int0. Este es un pin int0 que también tiene el micro. Ya les voy a mostrar. Por aquí está, miren. Este pin de aquí, que es el PD2, sirve para generar interrupciones externas. Si tú pones aquí una botonera, a ver, botonera más BCC, le ponemos aquí así, ¿ya? Aquí le vamos a poner, acá, perdón, voy a poner a tierra. Aquí está el signal, ¿no? Si este es tu signal, lo digo al revés, pero bueno. Si esta es tu señal que viene aquí, y está en cero, ¿no? Por la resistencia. Y tú cuando aplastas el botón, él se pone en alto, él lo detecta como una interrupción, ¿sí? Entonces tú puedes hacer que cada vez que aplastes el botoncito, ¡pac! Hace una conversión de analógico a digital de manera automática. Entonces es con ese pin, ¿no? El PD2, acuérdense, ¿no? Si tú habilitas la interrupción automática, este se convierte en una interrupción externa. Hay int 0 e int 1 también, que es el PD3. Entonces aquí se refiere a eso. Está. Request, este es el ¿qué dije? PD2, ¿no? PD2. Ok, bueno, ese es con el PD2, que es una interrupción externa. También existen las interrupciones por timer. Y tenemos aquí timer counter 0 compare match A, ¿no? Entonces, esto es cuando el timer, que es un contador interno, de hecho, el micro tiene 3.
Aquí está. Por ejemplo, aquí está en el datasheet. El microcontrolador internamente tiene el timer 0, que es de 8 bits, el timer 1, que es de 16, y el timer 2, que es de 8. Si ven, tienes 3 timers. Sí, timer 0, 1 y 2. El 0 y el 2 son de 8 bits y el 1 es de 16 bits. O sea, tiene cuenta más, ¿no? Entonces aquí en modo automático uno puede decir, ¿sabes qué? Quisiera que haga la conversión con el timer 0, que es de 8 bits, y lo compares con un valor A. Eso puede ser, o sea, que tu contador empieza a contar, incrementar, y cuando llega a un valor OCR0A, cuando llega un valor, y como sabes que es de 8 bits, llega hasta 256, él podría llegar hasta 256, pero tú puedes decir, quiero que llegues a 127, por ejemplo, ¿no? Si llega a 127, haz la conversión, ¿ya? O también el otro valor es que, la otra forma de generar una interrupción es que el timer 0 se desborde. ¿Qué significa eso? Que llega a los 255 y ahí genera un overflow. Sí, aquí delete cuenta hasta el 255. Ese es con el timer 0, la otra es con el timer 1. ¿Sí ven? Entonces con el timer 1 tenemos asimismo que llegue a un valor B, y esto eso es porque el timer 1, este es el timer 0, el timer 1 trabaja con el OCR0B. Entonces al timer lo pones a contar hasta que llega hasta un valor, ¿cierto? La otra es que él haga un overflow, pero como este 16 bits llega a 1024, perdón, llega más. Ya pasó. A ver. 2. Llega a 65.536, ¿ya? Entonces el timer 1 llega a, para generar un overflow, tiene que llegar a 65.536. Y el otro es un capture event que tiene que ver también con el tema de los comparadores con los OCR, ¿no? Entonces, estos son los modos automáticos. Por lo general, nosotros en las prácticas que van a hacer ustedes, van a trabajar con free running mode. Cuando estemos en modo manual, vamos a trabajar con un interrupt 0, que es cuando ustedes aplastan el botoncito, hace la conversión y actualiza la salida. Y la otra es con timers, con estos dos bloques de acá, ¿ya? Ok. Entonces, eso, vamos ahora al DIT R0, ¿ya? Este es el último registro con el cual vamos a trabajar. El DIT R0 es para habilitar el modo analógico, convertidor analógico digital, ¿sí? Si tú no pones esto, tú puedes poner todas las configuraciones en los otros registros, pero él nunca va a hacer la conversión. ¿Por qué? Porque tienes que habilitar su modo analógico, ¿ya? Entonces, como este ATM328 tiene 6 entradas analógicas, con esto tú dices, mira, yo quiero habilitar su modo analógico, o si quieres habilitas a toditas, aquí no hay problema, para que todas puedan convertirse, puedan ser un convertidor analógico digital, ¿ok? Esto es importante porque aquí tú habilitas el modo analógico, ¿ya? Entonces, bueno, este ejemplo de aquí es ya un código en C que nos va a ayudar a entender mejor todo lo que hemos visto, ¿ya? Entonces, digamos que nosotros queremos habilitar el ADC1, porque este es el ADC1. Digamos que queremos habilitar esta entrada analógica, ¿sí? Esta de aquí, del microcontrolador, ¿ya? Entonces, bueno, estas son las librerías y tal. Lo primero que tenemos que hacer es con el Data Direction Register D, ¿verdad? Configurarlos como, bueno, estos son salidas, son otros registros. Aquí solamente es para configurar estos registros como salidas digitales, y también un par del puerto R, perdón, el puerto B, el puerto B1 y B0, ¿no? Entonces aquí B1 y B0 están acá, B1, B0, perdón, y B1. Estas son salidas, ¿sí? Son salidas posiblemente para poner ahí algún LED y ir viendo la conversión nada más. Estos son solo para salidas, con los Data Direction Registers. Luego de eso, tenemos el primer registro que habíamos revisado, que es el ADMUX, ¿se acuerdan? Entonces, el primer registro, vamos repasando, y esto sí se les toma a ustedes en la lección, ¿no?
Se les pone aquí esto y dice, ¿qué hace aquí? Bueno, primero acuérdense de que este es para seleccionar los niveles de voltaje de referencia. Tenemos 0 si es voltaje de referencia de alimentación o si es 1 es 1.1 voltios, ¿no? Entonces aquí estamos diciendo que el voltaje de referencia son 5 y este acá es el biestable para hacer la conexión, ¿no? ¿Se acuerdan? Aquí tenemos 5 VDC, acá tenemos 1.1 voltios. Esto venía al multiplexor, ¿sí? Y con este bit decimos que queremos esta entrada de acá, el 0. Eso viene acá y aquí había como un biestable, ¿no? Este es el segundo bit y si es 1, pues es para que se cierre la conexión y venga al voltaje de referencia. Entonces aquí estamos diciendo que el voltaje de referencia sea 5 VDC. Eso es lo que hace estos dos bits. ¿Ok? Luego de eso teníamos la justificación. Como es 0, es una justificación hacia la derecha, ¿sí? Esta es una justificación hacia la derecha. Es decir, vamos a tener, tenemos así el ADCH, ADCH, y tenemos acá el ADC low, ADC low. Entonces aquí, como es una justificación a la derecha, vamos a tener aquí los 2 bits más significativos en el H y los 8 menos significativos en el ADC low. Y estos de acá no los vamos a usar, son donkers para nosotros. Ya, eso hace este bit. Luego el de acá me parece que era un bit reservado, ¿sí? O sea que aquí no puede ir cualquier valor. Y estos 4 bits que están acá son los de selección, ¿sí? Son para seleccionar cuál es la entrada que vamos a usar. Recién aquí no es necesario, o sea, no necesariamente tenemos que en ese momento colocar la correcta entrada analógica que vamos a usar. Sin embargo, ya que sabemos que vamos a usar a priori, vamos a usar el ADC1, aquí está el ADC1. Acuérdense que este es el multiplexor, este es el que le da nombre a este registro, ¿no? Aquí estamos diciendo que queremos usar el ADC1, ¿ya? Bien. Luego de eso viene el registro ADC-SDA, ¿sí? Acuérdense que estos 2 bits de acá son los que permiten encender el modo analógico, o sea, encender, claro, el bloque convertido analógico digital y dar inicio a la conversión analógico digital. Es decir, son dos cosas distintas, miren. Miren, el primero es como que el que le da on y off, es el que enciende o apaga el bloque ADC, ¿ya? Y la otra es cuando tú quieres hacer la conversión, es el que le da como que el start, empieza a convertir ahorita, ¿sí ves? Entonces, el primero es el que habilita o el que prende y apaga el bloque convertidor, y el segundo es el que le dice empieza a convertir ahorita la señal analógica, ¿ya? Pero como recién estamos acá arriba en el setup, ¿no es cierto? Todavía no estamos en el walkthrough, estamos configurando, así que aquí no es necesario todavía ni encenderlo ni dar inicio a la acción. Luego de eso viene este bit que es para habilitar el modo automático. Este es para recibir el aviso de manera automática cuando finaliza la conversión y este es para habilitar el aviso por terminación automática, ¿ya? Y luego estos dos últimos bits de la ADCRA es el prescaler, ¿sí? ¿Se acuerdan que tenía para había 2, 4, 8, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1. Entonces aquí estamos haciendo un prescaler para 32. Es decir, estamos cogiendo los 16 MHz y lo estamos dividiendo para 32. Esa es la velocidad con frecuencia de conversión que vamos a trabajar, ¿ya? Ok, bueno, se desconectó. Ya, ok, sigamos. Entonces vamos ahora al registro ADCS0B, ADC0B, perdón. Entonces el ADCRB era cuando nosotros íbamos a trabajar como automático. Pero como aquí estamos diciendo que no queremos automático, entonces aquí por default vamos a poner 0, porque 0 significa free running mode, ¿no? O sea, modo sí, no, sin interrupciones. Entonces aquí está el modo manual también. Manual. Y aquí también estamos diciendo que sea modo manual.
¿Ya? Perfecto. Entonces, luego de eso, es muy importante también este registro, a veces nos olvidamos, que es el DIDR0. Este es el que habilita el modo ADC, ¿sí? Este es el ADC on, digámoslo así. Es el que habilita el modo auto analógico de la entrada que nosotros queramos usar. Entonces, como estamos hablando que vamos a usar el ADC1, le ponemos aquí 1. Entonces, aquí estamos habilitando, porque acuérdate que el primero es el ADC0, ADC1, ADC2, 3, 4, 5 y 6. Entonces, aquí estamos diciendo que el ADC1 se encienda. O sea, que se active su modo analógico. ¿Qué pasa con el resto? Como el resto no tiene su modo analógico, va a trabajar en modo digital, como siempre han estado trabajando. ¿Sí? Ok, luego de eso viene el while y aquí en el while nosotros vamos a tener que nuevamente llamar, al ADC, al ADC-SRA, ¿sí? Y aquí mira, se enciende el modo analógico y aquí le decimos empieza a trabajar, ¿ok? Y el resto de valores deben ser constantes, no lo vamos a cambiar, ¿ah? Porque el ADCH, perdón, el ADCRA sirve para trabajar en modo manual automático y con el preescalador. Así que el resto se mantiene igualito, o sea, igual acá, solo que la única diferencia es que aquí lo activamos, lo encendemos y empezamos a trabajar, ¿no? Y aquí miren, hay algo interesante, hay un while. Y miren que estamos preguntando por el bit ADCSC. ¿Cuál es ese bit? Este de aquí. Lo que estamos preguntando es que estamos preguntando por este bit para cuando se haga cero. Recuerda que este bit se hace cuando termina la conversión. ¿Ya? Aquí está, miren. ADCSC, que es el séptimo bit, el sexto bit, perdón. Aquí está, el sexto bit. ¿Sí? Este es el ADSC. Entonces, aquí lo ponemos en 1 y acá estamos esperando a que se haga cero. ¿Sí ven? Aquí estamos esperando a que se haga cero. ¿Y qué pasa cuando se hace cero? Ah, pues cuando se hace cero, entonces, perdón, aquí se queda en vuelo infinito. ¿Qué pasa cuando se hace cero? Pues bueno, luego de eso, venimos acá, apagamos, y aquí apagamos un ratito el bloque ADC, mantenemos apagado el start, ¿sí? Y ahí hacemos la lectura de los registros ADC-L y ADC-Low, ¿sí ven? Como al inicio nosotros configuramos como salida todos los 8 bits del puerto D y 2 del puerto B, tenemos 8 salidas, perdón, tenemos 10 salidas, 10 bits. Entonces ahí podemos tranquilamente cargarle los 10 bits de digitalización. En el puerto D ponemos los menos significativos y en el puerto B los dos más significativos. Entonces aquí vamos a poder ver las salidas y la idea es conectar aquí algunos displays así para ver. Luego de eso le damos un cierto delay. Este delay de aquí, verán, es para que usted pueda visualizar la conversión. Porque si usted no la pone, va a haber cambios muy bruscos, muy rápidos que no lo va a percibir usted, el ojo humano. Pero hay que tener mucho cuidado cuando uno trabaje con estos delays, porque si ya trabajas con sampling de señales a alta frecuencia, no te conviene poner esto o manejarlo con cuidado, es muy importante, porque eso es más tiempo. O sea, tras que tú tienes que tener el tiempo de digitalización cronometrado, este delay va a aumentarle un tiempo adicional de digitalización. Así que hay que tener mucho cuidado con esto. Aquí en este código, de ejemplo, está puesto como para poder, si tú lo corres, tener una apreciación visual, pero no es recomendable ya cuando son sistemas a alta frecuencia, ¿ya? Entonces eso, no sé si hay alguna inquietud. Entonces esto lo que va a estar haciendo es convirtiendo, mira, luego que termina el delay, regresa acá y otra vez, enciende y le da start. Hace la conversión, espera que esto se haga cero, luego lo apaga un ratito, hace la lectura de los registros y regresa. ¿Por qué es importante esta línea? Porque si tú no lo apagas, puede ser que él cambie estos valores, ¿sí? Entonces, para evitar que estos valores cambien y se conserven los valores que se hicieron en el muestreo o la conversión analógico-digital, hay que apagarlos, ¿sí? Mira que es el mismo registro. Acá se enciende, acá se lo apaga y se lee. Se enciende, se espera que se termine la conversión, ¿sí? Y no sé si esta parte quedó clara, pero cuando, digamos, tú tienes tu señal analógica aquí, entonces tú cuando le dices ADC-SC igual a 1, le dices, mira, empieza a contar. ¿Ya? Y cuando él llega a 0, ¿qué hace? Entonces aquí el ADC-SC se hace 0. Y con eso él te avisa que ya terminó la conversión. Entonces este es un while infinito, un while true,
que no hace nada, aquí se queda lupeado sin hacer nada, y cuando esto se hace 0, él sale y aquí se apaga automáticamente todo el bloque convertido en analógico digital para proceder a leer los datos. ¿Sí ven? Como tenemos una justificación hacia la derecha, como está aquí, en el ADC Low tenemos los 8 bits menos significativos y aquí en el ADSH los 2 más significativos. Si aquí le hubiésemos puesto 1, acá tendríamos los 8 más significativos, acá los 2 menos significativos. ¿Sí ven? Es facilito ustedes tomarles aquí una lección porque simplemente le cambia un bit y ya cambia todo el funcionamiento. Muy bien, sigamos. Una pregunta. Claro, te escucho. Entonces, en este, ¿cómo se llama? En este código lo que estamos haciendo es forzar un tipo de señal en que salga en modo escalera. No. O sea, esto que está aquí, no. Esto que hace aquí realiza el bloque convertidor analógico digital de manera automática. O sea, verás, digamos que tu señal analógica está por aquí. Justamente aquí le dices que empiece la digitalización, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hace este bloque? Este bloque empieza a contar en 0, pero esto no lo ves tú, porque esto es interno. Entonces tú le dices ADSC1, le dices empieza la conversión. Entonces aquí como hay un contador, él empieza en 0 y empieza a seguir, y cuando ya llega el valor que está en la entrada, gracias a este comparador, le dice 1. Entonces cuando ya son iguales, él dice ya tengo el valor de digitalización y él coge y lo pone en el ADSH y el ADS Low. Entonces él espera que tú lo leas, ¿no? Entonces eso es lo que se hace aquí, mira. Tú le dices ADS1, entonces internamente el contador que tiene por ahí empieza a contar. Y cuando, gracias al OPAN, cuando ven que son iguales, él se detiene y te dice, y bueno, y este bit lo ponen en 0 para que tú cojas y leas estos dos registros que tienen la información de la digitalización. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo aquí? Estamos digitalizando cada 200 milisegundos una señal analógica que está en el puerto ADC1. Eso es lo que estamos haciendo. Ahora, esta escalerita que les contaba es algo interno que hace el bloque convertidor analógico digital. ¿Sí? Sí, Una sí, pregunta de elección. Perfecto. Una pregunta de elección puede ser la siguiente. ¿Cuánto tiempo, o sea, con esa configuración, cuánto tiempo se demoraría en digitalizar la señal? ¿O cuánto tiempo la escalerita llegaría a un valor de entrada de 202.5 voltios? Esa puede ser una pregunta interesante. Verán, vamos a responderla. A ver, en promedio, una conversión normal lleva 13 ciclos de reloj. Eso es para que lo sepan, ¿ya? Entonces, miren, aquí tenemos mucha información. Primero, sabemos que el prescaler es de 32 y nosotros sabemos que el development board de líder Arduino trabaja con una frecuencia de clock o un clock igual a 16 MHz, ¿no es cierto? Entonces, en promedio, pues con este prescaler, la frecuencia de sampling va a ser igual a, a esto dividido para 32. O sea, sería 1, 16 da el tiempo, y esto dividido para 32 por 13. ¿Sí lo ven? O sea, 1 dividido para 16, bueno, y aquí lo voy a poner. El tiempo o el periodo va a ser igual a 1,16 megahertz. Perdón. 16 mega, ¿no? Entonces, si tú coges y divides 1 para 16 mega, te va a dar el periodo de este reloj, ¿verdad? Ese es el tiempo de sampling. Ya. Pero como el preescalador le dice para 32, creo que lo voy a hacer por partes. Ya. La frecuencia o el clock del ADC es igual a 16 MHz dividido para el preescaler, que es 32. ¿Sí ves? Por tanto, el tiempo de cada ciclo del ADC con el reloj del ADC va a ser igual a 32 dividido para 16 MHz. ¿Sí? Ahora, como nosotros sabemos que en promedio el tiempo que se va a demorar, o sea, este es el tiempo con el cual va a demorar en dar un escalón, incrementar un valor. Pero nosotros sabemos que en promedio, bueno, dice aquí que en promedio se demora 13 ciclos de reloj en hacer la conversión normal. Entonces nosotros sabríamos que 13 por este valor va a ser el delta T.
normal, ¿no? Más o menos sería 13 por, como este es el tiempo, sería igual 13 por 32, dividido para 16 megahertz. Vamos a ver cuánto da. A ver, va a ser 1 dividido para 16.000, perdón, 16 millones, multiplicado por 32, multiplicado por 3. Miren, más o menos nos va a dar 1, 2, 3, 1, 2, 3, 26 microsegundos. Es decir, que el bloque convertidor analógico digital se va a demorar en hacer esta escalerita para llegar al valor que está en la entrada analógica y darnos el valor y ponerlo en estos dos registros, más o menos 26 microsegundos. ¿Y cuánto te queda eso para, cuál sería la frecuencia de muestreo de eso? 1 dividido para 26, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Nos va a quedar, a ver, caray, eso es microsegundos. Ah, perdón, el micro. 0.123, 123. Ya, 1 dividido para 0.123, 123. Eso nos da 38.000 Hz. Esto nos queda más o menos 38.4 Hz. Bueno, 38 kHz, perdón. Esto nos queda 38 kHz. ¿Sí? ¿Ok? ¿Cómo puedo cambiar la frecuencia de muestreo? Podemos cambiarla con el prescaler y teniendo cuidado con esto. O sea, este es la frecuencia de muestreo sin poner esto. Porque si tú ya le pones esto, pues ya sería más eso, ¿no? Sería, por ejemplo, 1 dividido para, tenemos 200 mili más 26 micros, serían 200, 0.1, a ver, 200 sería 0, 1, 2, tiene 20, 2, 0, 0, ahí hay mili, micro sería 0.26, ahí tenemos. Tenemos 200 micro más los 26 mili, y eso nos va a quedar con una frecuencia de 4.9 Hz. ¿Sí? O sea, esto o sea, hace mucho más lento la conversión. Hay que tener mucho cuidado con estos delays. Mira, imagínate, de 38 kHz, con esto bajamos a 4, bueno, casi 5 Hz. Entonces esto es muy, muy, muy cuidadoso de usarlo. No es de usarlo así nomás. Hay que tener mucho cuidado. Bueno, eso es lo que les voy a tomar en una lección posible del bloque ADC. En la siguiente clase vamos a revisar el bloque PWM. ¿Les parece? ¿Sí? ¿Alguna Sí. pregunta? Pues bueno, genial. Muchas gracias. Nos vemos en la siguiente clase. Gracias. Gracias, pasen bien.